Mis padres, en su impenetrable egoísmo, ignoraron la invitación a la celebración del primer cumpleaños de mi pequeño hijo, Mateo. Lo comunicaron con una franqueza desconcertante. Si te somos sinceros, no lo necesitamos en absoluto. A ese nieto no lo reconocemos. Saben, reaccioné con sorprendente calma. Simplemente dije, de acuerdo. Pero añadí de inmediato, solo que nunca más vuelvan a pedirme dinero para cubrir sus deudas, cuentas o resolver sus ocherezníe problemas. Mi padre solo se rió entre dientes ante eso, pero la verdadera sorpresa les esperaba un poco más tarde en su buzón. Verán, antes yo era una persona completamente diferente. Ese tipo de chico que prefería callar y siempre tenía la billetera lista cuando se trataba de mis padres. Me insultaban, lo dejaba pasar. Insultaban a Isabel, mi esposa. Encontraba para ellos excusas ridículas, murmuraba algo como, bueno, es que son así, o no lo dicen con mala intención. Y si necesitaban dinero, ya fuera para el alquiler, la reparación del coche o alguna emergencia inventada, les transfería la suma necesaria sin hacer preguntas. Esto continuó durante años. Sentía que era mi deber, una especie de noción distorsionada de lealtad que me habían inculcado desde la infancia a través de la culpa constante y la manipulación. Mi padre me crió humillándome constantemente para lograr su misión. Él lo llamaba criar a un hombre. Mi madre no era muy diferente, simplemente actuaba de forma más silenciosa, solapadamente. Cuando me casé con Isabel, su desaprobación se convirtió en algo verdaderamente feo. Mi madre ni siquiera intentaba ocultar su desprecio. Isabel era, según ellos, no de la familia adecuada. No había estudiado en una universidad prestigiosa, trabajaba en ventas al por menor, y todo eso, de alguna manera, la hacía indigna a sus ojos. Pasé años intentando establecer algún tipo de contacto entre ellos. Llevaba a Isabel a cenar con ellos, sabiendo perfectamente que lo más probable era que saliera de allí llorando. Intentaba ignorar sus comentarios hirientes a sus espaldas, incluso aquellos que dejaban caer accidentalmente o intencionadamente delante de ella. Me convencía a mí mismo de que simplemente intentaba mantener la paz en la familia. Pero, siendo sincero, simplemente tenía miedo de enfrentarlos. Isabel nunca me puso entre la espada y la pared, pero yo veía cómo me miraba después de cada una de esas visitas. En su mirada se leía una pregunta muda. ¿Se había casado con un hombre o con un niño que todavía buscaba desesperadamente la aprobación de sus padres? Todo cambió realmente solo con el nacimiento de nuestro hijo, Mateo. Aquella primera noche en el hospital, mientras lo sostenía en brazos, fue como si una descarga eléctrica me recorriera. Tuve una revelación. Miraba a ese pequeño ser humano y comprendía que era la única persona a la que no tenía derecho a fallarle. Ni como me habían fallado mis padres, ni como yo mismo le había fallado a Isabel. Me llevó varios meses, pero empecé a cambiar. Dejé de contestar sus llamadas si no quería hablar. Dejé de enviarles dinero a la primera insinuación de dificultades. Empecé a poner a mi pequeña familia en primer lugar, no por espíritu de rebeldía, sino por sentido de la responsabilidad. Y entonces llegó el primer cumpleaños de Mateo. Decidimos celebrarlo modestamente, solo una parrillada en el patio trasero. Invitamos a un par de vecinos, a los padres de Isabel y a algunos amigos cercanos. A mis padres los invité más por costumbre, les envié una tarjeta sin esperar gran cosa. Unos días después llamó mi padre. No se anduvo con rodeos. Dijo que no vendrían, que él no le veía el sentido. Sinceramente, Javier, no lo necesitamos. A ese nieto no lo reconocemos. Así de simple, sin explicaciones, sin emociones. No discutí, no empecé a indagar los motivos. Respondí, de acuerdo, pero entonces, ustedes tampoco vuelvan a pedirme dinero para sus deudas, cuentas y demás problemas. Hubo una pausa al otro lado de la línea, y luego mi padre se echó a reír. Como si fuera una broma, como si yo fuera a volver arrastrándome de rodillas la próxima vez que intentaran apelar a mi sentimiento de culpa. No tenía ni idea de que yo ya había tomado una decisión definitiva, y 2 días después me aseguré de que esa decisión, en forma de un pequeño regalo, les esperara en su buzón. La cuestión no era simplemente un cumpleaños perdido. Estaban a punto de perder mucho más que un trozo de tarta y unos globos. El sobre que dejé en su buzón no era grueso, pero pesaba bastante. Dentro había una carta sin ira, sin emociones innecesarias, simplemente una exposición de hechos clara y definitiva.
En ella enumeraba todo lo que me habían sacado a lo largo de los años, cada dólar que había enviado, cada deuda que había perdonado, cada humillación silenciosa que había tragado por ellos. Y al final había una suma total, $86.400. Eso era exactamente lo que sumaba todo. Incluso adjunté una hoja de cálculo detallada, codificada por colores, con fechas y transferencias bancarias. La historia visual de muchos años durante los cuales fui su red de seguridad personal. No exigía nada a cambio. Solo quería que vieran el coste, no solo en dinero, sino también el precio que tuve que pagar por mi silencio. Pero esa no fue la sorpresa principal. Unas semanas antes del cumpleaños de Mateo, finalmente hice algo que debería haber hecho muchos años atrás. Rompí todos los lazos legales con ellos. Los eliminé de mis listas de contactos de emergencia, revoqué el poder notarial que quizás ya ni recordaban que tenían, y reescribí completamente mi testamento, el que había hecho alguna vez. Mi vida ya no les pertenecía de ninguna forma. Estaba preparado para un poco de silencio, quizás un par de mensajes de voz furiosos en el contestador. Pero 3 días después llamó mi hermana, Carmen. No habíamos hablado mucho en los últimos años. Ella siempre había sido un poco como un fantasma en nuestra familia, apareciendo y desapareciendo, como si no pudiera decidir si quedarse o desvanecerse por completo. Cogí el teléfono, esperando reproches. En cambio, dijo, recibí la misma carta. Resultó que yo no era el único al que estaban desangrando metódicamente. Mientras yo arrojaba dinero a ese agujero negro, ellos le habían hecho lo mismo a mi hermana a mis espaldas. Su coche, su tarjeta de crédito, incluso lograron ofrecerme un préstamo a su nombre como codeudora, del cual ella no vio ni un céntimo. La voz de Carmen sonaba cansada, como la de alguien que acababa de darse cuenta de que llevaba años ahogándose sin siquiera notar el agua a su alrededor. Y entonces dijo algo que no esperaba en absoluto. Ayer hablé con mamá. Estaba llorando. Dijo que no entiende por qué estás haciendo esto, que estás exagerando. Me quedé en silencio. Ella no entiende, Javier. Cree sinceramente que no hizo nada malo. Eso no me sorprendió. Lo que me sorprendió fue lo que siguió. Carmen dijo que ella también había decidido ponerle fin. Mi carta había sido la gota que colmó el vaso. Ella y su prometido habían decidido cortar todos los lazos para siempre y se mudarían a otra provincia en un mes. Me dio las gracias. Dijo que quizás le había salvado de repetir mi propio destino. Y luego preguntó si podía visitar a Mateo antes de irse. Dijo que quería conocer a su sobrino adecuadamente por fin, sin todo ese ruido de fondo y la tensión que siempre reinaba en casa de nuestros padres. Y entonces me di cuenta de algo que no había planeado en absoluto. No solo estaba terminando algo, estaba empezando algo nuevo. 2 semanas después del cumpleaños de Mateo, mi padre finalmente no aguantó más. No con una llamada pidiendo disculpas, sino con un correo electrónico corto y furioso. Asunto. ¿Qué significa todo esto? Cursis. Sin saludo, sin signos de puntuación, solo 5 palabras de un hombre que había pasado toda su vida aparentando ser intocable. Lo leí. Lo releí. Y lo cerré. Fue el primer y último correo suyo que abrí. No respondí. Porque ese correo no era sobre mí, era sobre el control. Quería que lo persiguiera, que rompiera el silencio, que le explicara por qué finalmente había hecho lo que debería haber hecho años atrás. Pero el silencio puede ser más fuerte que las palabras cuando ya no queda nada de qué hablar. Y fue entonces cuando empezó el verdadero pánico para ellos. Todo comenzó con llamadas de parientes. Resultó que había subestimado enormemente cuán profundamente estaban metidos mis padres en sus tejemanejes y no estaba en absoluto preparado para lo que sucedería cuando otras personas empezaran a atar cabos. El primero fue Diego, mi primo. Apenas habíamos hablado en los últimos años, pero cuando Carmen le contó todo, cómo había cortado la comunicación, cómo había cerrado el grifo del dinero, cómo se había descubierto el engaño del préstamo, se puso en contacto conmigo de inmediato. Su primer mensaje fue corto. Llevaba mucho tiempo esperando esto. Y luego me envió capturas de pantalla, correspondencia con mis padres que se remontaba años atrás. Mi padre le había prometido a la madre de Diego ayudarla a refinanciar la hipoteca después de que ella perdiera el trabajo. En lugar de eso, le jugaron una mala pasada, convenciéndola de firmar documentos que les transferían la propiedad parcial de su casa como garantía.
Los papeles eran reales, pero la ayuda era falsa. No pagaron ni un céntimo. Cuando ella preguntaba al respecto, le decían que ahora todo era demasiado complicado, y ella simplemente se dio por vencida. Resulta que no era el único al que estaban arruinando. Después de Diego, vino Sofía, otra prima. Llamó de la nada y preguntó si era cierto que había roto con ellos. Lo confirmé. Se rió amargamente. Ya era hora de que alguien tuviera agallas, dijo, y contó su historia. Cómo mi padre la convenció una vez para que le diera $10,000 de una pequeña herencia que recibió tras la muerte de su padre. Dijo que los invertiría para ella, que la ayudaría a construir un futuro. El dinero desapareció. Cuando ella lo mencionó más tarde, mi madre la acusó de ser codiciosa y de faltar al respeto a la confianza familiar. Nunca volvió a ver un céntimo. Y eso fue solo el principio. Resultó que mis padres habían dejado tras de sí un rastro de puentes quemados tan largo y silencioso que a nadie se le había ocurrido comparar notas. Pero en cuanto hice mi movimiento, fue como si todos se dieran cuenta de repente de la magnitud del desastre, como si se hubiera roto una presa. La madre de Diego contactó a un abogado. Sofía presentó una demanda civil. Alguien más de la familia lejana, un tipo que apenas recordaba de las raras reuniones familiares, los denunció por abuso financiero de ancianos. El caso fue reabierto. A través de mi abogado supe que se había iniciado una investigación formal sobre mis padres. Nada penal por el momento, pero el banco ya había congelado todas sus cuentas conjuntas a la espera de aclaraciones. Luego, todo se supo en la iglesia a la que asistían. Y no eran simples feligreses allí, sino figuras bastante prominentes. Mi madre ayudaba a organizar eventos, colectas de donaciones, planificaba actividades, era la cara del apoyo comunitario. Pero alguien dentro de la iglesia decidió revisar la documentación. Se encontraron sumas faltantes, recibos que no coincidían con los depósitos. El nombre de mi madre apareció en demasiadas operaciones dudosas. Le pidieron que renunciara discretamente por voluntad propia. Después se puso en contacto conmigo el dueño de la casa que alquilaban. Resultó que mis padres me habían incluido como garante financiero, sin mi conocimiento ni permiso, al renovar el contrato de arrendamiento. Le envié una declaración jurada notarial renunciando a cualquier asociación y proporcioné los documentos que indicaban acciones fraudulentas. Su alquiler aumentó inmediatamente, ya que su solicitud tuvo que ser reevaluada y ya no podían permitirse la nueva tarifa. Un poco más tarde esa misma semana me enteré por un vecino. Mis padres estaban haciendo una venta de garaje. No para conseguir dinero extra de bolsillo, sino que estaban vendiendo todo. Las herramientas de mi padre, las joyas de mi madre, muebles antiguos, incluso libros. Incluso el televisor se vendió. Las personas a las que antes intentaban impresionar, ahora los observaban desde el otro lado de la calle, preguntándose cómo esa pareja respetable con el hijo perfecto había podido caer tan bajo. No cayeron. Simplemente fueron arrastrados a la tierra por las mismas personas a las que habían mentido, utilizado y manipulado. Era como ver el derrumbe de un edificio a cámara lenta. Cada ladrillo había sido aflojado por años de engaño, y ahora cada uno de nosotros estaba derribando el suyo propio. Ya no estaba solo, y ellos tampoco. Pero esta vez estaban rodeados de personas que no querían nada de ellos excepto distancia y, quizás, una confesión honesta. Que nunca llegó. Al final, el ruido cesó. Ni llamadas, ni correos electrónicos, ni mensajes transmitidos a través de primos, vecinos o envueltos en falsa preocupación y culpa. Solo silencio. No sospechaba que el silencio pudiera ser tan satisfactorio. Mis padres habían quemado definitivamente todos sus puentes. Diego bloqueó sus números después de recibir una carta de su nuevo abogado. Un torpe intento de hacerle sentir culpable para que retirara la demanda. Sofía llevó su demanda civil hasta el final, enviando toda la historia a un sitio de noticias local que estaba preparando un reportaje sobre el fraude familiar silencioso y el abuso de herencias. No se mencionaron nombres, pero cualquiera que conociera a mis padres sabía perfectamente de quién se trataba. ¿Y mi hermana Carmen? Se fue de la ciudad con su prometido, tal como dijo que haría. La ayudé a empacar. Mientras cerrábamos la furgoneta, dijo, ¿sabes? Es como si finalmente se hubieran encogido. ¿Alguna vez notaste lo enormes que nos parecían de niños? Sabía exactamente a qué se refería.
Nos habían criado para verlos como figuras imponentes, intocables. Ahora simplemente parecían pequeños, cansados, mezquinos, expuestos. Su casa se puso en venta al cabo de un mes. Ya no podían hacer frente a los crecientes gastos solos. Los servicios públicos estaban atrasados. El coche había desaparecido. Subsistían con lo poco que quedaba. Los ahorros de los que una vez presumieron se habían evaporado. La iglesia, la comunidad, incluso los viejos amigos, todos se habían alejado. No eran víctimas. Simplemente estaban finalmente parados en medio de las secuelas de la tormenta que ellos mismos habían causado. Después de eso, intenté no pensar demasiado en ellos. La vida siguió su curso. Mateo empezó a caminar, el negocio de Isabel siguió creciendo. En el año 2017, su negocio realmente despegó. Yo mismo encontré una nueva energía. Dejé de sentir que tenía que disculparme por priorizar a mi propia familia. Dejé de mirar por encima del hombro cada vez que decía no a algo. Una noche, unas semanas después de que el polvo se hubiera sentado definitivamente, Isabel y yo estábamos limpiando la cocina después de cenar. Mateo se había dormido temprano y estábamos solos los dos. Estaba apilando platos cuando ella dijo de repente: «Ya no eres el mismo hombre con el que me casé». Me di la vuelta, un poco sorprendido. Ella simplemente me miró. «Eres mejor, más fuerte». No sonrió, no bromeaba. Lo dijo como si lo hubiera estado pensando durante mucho tiempo. No supe qué responder de inmediato. Simplemente me quedé allí con un plato mojado en la mano, el corazón latiendo más fuerte de lo normal. Quería decirle cuánto significaba eso para mí, que había intentado tanto cambiar, pero aún sentía que no había hecho lo suficiente. Pero no pude pronunciar ni una palabra. Ella salió de la cocina, apagó la luz, y me quedé en la oscuridad durante unos segundos. Parecía estúpido emocionarse tanto por algo así, por una sola frase. Pero había pasado toda mi vida tratando de complacer a personas que me trataban como una herramienta, como un cajero automático andante sin pensamientos ni límites propios. Y ahora era reconocido en silencio por la única persona cuya opinión realmente importaba. ¿Y la parte más loca? No pensaba contárselo a nadie, ni a mis amigos, ni siquiera a mi hermana. No es que estuviera avergonzado, simplemente se sentía algo muy personal, casi sagrado. Algo que había ganado con sangre, silencio y decisiones difíciles. Algo que no abarataría convirtiéndolo en un titular. Por primera vez en mi vida no buscaba aprobación. Estaba orgulloso de quién era. No solo porque me enfrenté a mis padres, sino porque dejé de permitir que otras personas definieran mi vida, me dictaran lo que significaba ser un buen hombre. Tenía una esposa que me veía de verdad. Tenía un hijo que crecería sabiendo cómo se supone que debe comportarse un hombre, que nunca tendría que preguntarse si estaba en segundo lugar después del ego de otra persona. Y tenía paz. Paz real, sólida, sin nada que demostrar a nadie. No todo el mundo lo consigue. No todos escapan de la gravedad de personas como mis padres. Pero yo sí. No gané luchando. Gané eligiendo alejarme y vivir mi propia vida. Habían pasado 4 meses desde que corté toda comunicación con mis padres, y no tenía intención de reanudarla. Todo parecía haberse calmado. Había llegado la tranquilidad. Seguimos adelante. Isabel y yo, nuestro Mateo, que ahora correteaba por toda la casa y balbuceaba sin parar, estábamos ocupados con las cosas de la vida, cosas normales y pacíficas. Pero la semana pasada sucedió algo inesperado. Recibí una carta por correo. Normal, en papel, escrita a mano, sin remitente. La letra me resultaba familiar, pero al principio no pude identificarla. Pensé que tal vez era de uno de los parientes mayores. La abrí allí mismo, junto al buzón. Era de mi abuelo, Arturo, el padre de mi padre, un hombre al que no había visto desde que era adolescente. Y aquí está el truco. Pensaba que llevaba mucho tiempo muerto. Resultó que no. Simplemente se había ido. La carta era corta, directa, sin endulzamientos. Decía que le habían llegado rumores a través de alguien en nuestro antiguo pueblo de que Javier finalmente había roto la cadena. Esa fue la frase que usó. Luego escribió: «Me fui cuando tu padre ya era adulto porque no podía deshacer lo que ya había hecho. Vi cómo se convertía en el hombre que yo solía ser, y no supe cómo arreglarlo. Me quedé en el camino de entrada leyendo esto una y otra vez. El abuelo decía que había vivido tranquilamente en algún lugar del sur, en la Patagonia, creo,
Nunca se volvió a casar, simplemente desapareció de la vida familiar. Nunca se puso en contacto porque no creía merecerlo. Pero se enteró de lo que había pasado, de cómo todo se había desmoronado, y escribió que esperaba que yo no desapareciera como él. Dijo que significaba algo para él que alguien finalmente hubiera detenido el ciclo, y terminó con esto. Si alguna vez quieres hablar, me gustaría conocer al hombre que hizo lo que yo no pude. No supe cómo reaccionar. Todavía no lo sé. Aún no le he respondido. Se lo conté a Isabel, y ella simplemente me miró y dijo: «Ahora depende de ti, Javier, no de ellos». Se refería a mis padres, al fantasma de quienes eran, a todo ese pasado. Todavía no sé si voy a responderle al abuelo. Quizás sí, quizás no. Pero esta carta me desconcertó durante unos días. No de mala manera. Simplemente abrió una puerta que pensé que estaba cerrada con llave. Me hizo preguntarme cuán profundo es realmente todo esto. ¿Cuánto tiempo han estado girando estos ciclos viciosos en nuestra familia? Pero esto es lo que sí sé. Tengo la oportunidad de hacerlo diferente. Mateo todavía no sabe nada de esto. Todo lo que sabe es que papá está en casa. Mamá sonríe más, y los fines de semana hacemos tonterías y bailamos en la cocina. Nunca tendrá que escribir una carta como esta a su propio hijo. Eso es lo que importa. A eso me aferro. Pero sí, fue un capítulo inesperado. Y no creo que sea el último. ¿Y ustedes qué hubieran hecho en mi lugar? ¿Valía la pena cortar todos los lazos tan drásticamente, o debería haber intentado encontrar otro camino? Compartan su opinión en los comentarios. Esta historia es una experiencia real que comparto para que, quizás, alguien se reconozca y encuentre la fuerza para cambiar su vida. Si les gustan estas historias, suscríbanse al canal y denle like para no perderse los nuevos episodios.